Bueno, hemos hablado de los anteriores videos sobre la libertad republicana y cómo esta se diferencia de la libertad liberal. Para rememorar, la libertad republicana es el autogobierno de un pueblo a través de las leyes. Y la libertad liberal es que cada individuo puede hacer lo que él crea moralmente bien, siempre y cuando este bien no vulnere las libertades de otras personas. Las libertades de las otras personas y las nuestras mismas se consagran en leyes y derechos. Esto quiere decir que alguien no puede tener como fin último, así piense que esté en lo correcto matar a alguien porque pues es un delito. Ahí es donde se limita la libertad liberal. Mientras tanto, en la cuestión republicana, esta libertad puede ser limitada por los consensos que llegue una sociedad. Y parecen que no chocan al comienzo, pues una sociedad puede llegar al consenso de decidir a través de una ley que otra persona no puede matar a la otra, por ende no puede acabar con la vida de la otra persona y no se saltaría ni siquiera lo liberal y lo republicano. Pero la batalla está principalmente en que la concepción republicana dice que la concentración del poder es mala, y no solamente la concentración del poder político, y es por eso que existen las tres ramas del poder público, por es una cuestión de tradición republicana, sino que también ponen en cuestionamiento la cuestión de la concentración del poder económico. A cambio, la liberal dice, pues si no están violando los derechos de nadie, el poder económico, pues que existan, ¿no? Y es lo que tratan muchas veces de radicalizar algunos libertarios, ¿sí? Los libertarios que tienen estas doctrinas, estas ideas minarquistas que reducen el Estado y las leyes del Estado de tal manera que no afecta al gran capital. Entonces es ahí donde se contradicen las dos cuestiones. En la cuestión económica, principalmente como nos está explicando Michael Sandel. Esa tercera parte es también la tercera parte del libro que estamos hablando a lo largo de estos videos, El descontento democrático de Michael Sandel. En este caso vamos a comenzar a hablar de la historia del sindicalismo. Resulta que hoy en día entendemos el sindicalismo como un grupo que busca mejoras en los salarios y mejoras en las condiciones de empleo de las personas. Se parte a priori de una vez que hay empleo. Eso es lo que buscan los sindicatos. Incluso muchos sindicatos buscaban en cierta medida que también las plantas se ampliaran de personas, haciendo presión a las empresas para que contrataran más personas. O incluso las empresas mismas también jugaban con los puestos de trabajo, dándole puestos de trabajo allegados de los líderes sindicales para que mermaran sus peticiones. Pero el sindicalismo nunca fue siempre así. Y como vale resaltar, pues esta está la historia de Estados Unidos, la historia política y social de Estados Unidos, con la que cual Michael Sanders demuestra cómo el discurso que al comienzo era republicano de los padres fundadores fue poco a poco diluyéndose en el discurso liberal, que es actualmente el imperante, y cómo este genera lo que hablamos en el primer video, una filosofía política de un Estado que solamente observa. A comienzos del siglo XX existían dos grandes sindicatos en Estados Unidos, la Unión Nacional de Trabajadores y Caballeros del Trabajo. Claramente, es un sesgo machista porque pues en la época los únicos que trabajaban en las empresas principalmente eran hombres. Pero estos dos sindicatos buscaban algo que hoy en día los sindicatos o un sindicato que lo diga pues no se considera en sí mismo ya sindicato. Estos sindicatos se agrupaban para formar cooperativas porque su fin último era abolir el trabajo en sí mismo. Abolir lo que hablamos en el discurso pasado, en el episodio pasado, de la cuestión de la esclavitud salarial. ¿Dónde se ve principalmente el cambio del discurso entonces en los sindicalistas? Pues para Michael Sandel y pues la revisión historiográfica que él mismo hace, esta acaba cuando se hace el debate de las 8 horas. Por lo general el debate de las 8 horas se nos ha pintado como una cuestión para que las personas tuvieran tiempo libre para poder vivir, ¿no? Entonces, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir. Esa era la lógica. Pero lo que nos dice Michael Sandel es que si bien se nos vende hoy en día que esas 8 horas se buscaron para vivir, lo que realmente se expuso en esas 8 horas es también una visión de que se aceptaba ya a priori una visión voluntarista del trabajo, que como explicamos en el video pasado, la visión voluntarista del trabajo es la noción de que se asume que la persona es libre porque es voluntaria y acepta el trabajo. La diferencia entre la esclavitud salarial y la diferencia entre la esclavitud como tal, dicen los liberales, es que el esclavo no tiene la voluntad de decidir si quiere o no ser contratado. En cambio, la visión liberal dice que el trabajador sí tiene libertad de elegir qué trabajo quiere tomar. Así el debate se comenzó a dirimir entre la cuestión
de cómo se iban a usar esas 8 horas, si para descansar del trabajo agotador o para crear los medios de producción. Los principales discursos de los sindicatos decían que era lo segundo. Se tenía una noción en las mismas personas de una visión republicana, según las crónicas y demás que Michael Sandel encuentra. Pero el giro de los sindicatos de pasar de querer unas cooperativas a formar, a acabar con la esclavitud del trabajo asalariado, a aceptar las 8 horas y así caer en el juego del discurso voluntarista, tenía su seno en la presión judicial. Después del caso Lochner de 1905 que hablamos anteriormente, la justicia toma como jurisprudencia la visión voluntarista que el fallo Lochner versus Nueva York toma. Se considera un trabajo libre toda vez que el empleador es libre de elegir el contrato que está y no se considera un esclavista al oferente porque pues está ofreciendo el trabajo, tú verás si lo tomas o no, no te está obligando. Es así como la justicia se toma la jurisprudencia para premiar los casos que se enmarquen en estas cuestiones, generando precedentes tras precedentes que a la final hacen que la justicia opere de una manera tal en que se exalta el discurso voluntarista del trabajo, dejando de lado el discurso republicano del trabajo. Pero no solamente la presión es por los fallos constantes, sino porque estos fallos comienzan a ser cada vez más hostigantes. Incluso en algún fallo se dice que no hay problema si una empresa le dice a su empleado que no lo contrata si está ligado a un sindicato. Es así como el no lograr coger esas 8 horas para bien, para crear las cooperativas, porque pues el capital tenía concentrado los recursos y era muy difícil poder conseguir los materiales necesarios para crear los insumos a escala industrial como lo hacía el capital. Y los fallos judiciales que jugaban en contra hicieron que cada vez estos sindicatos que buscaban abolir la servidumbre salarial quedaran relegados y sus luchas parecieran de antaño o locas. Es así como llega un nuevo sindicato que es la Federación Estadounidense del Trabajo. Esta tiene unas claras diferencias. Si los sindicatos del pasado buscaban abolir, pues como ya dijimos, la cuestión salarial, estos sindicatos pedían más remuneración, mientras los otros sindicatos buscaban crear sus propias cooperativas para así poder gestionarse entre ellos mismos los derechos que tenían dentro de esa cooperativa. Estos sindicatos le pedían a la empresa que le diera más derechos a ellos. Este cambio es el sindicato que conocemos hoy en día. Los sindicatos que conocemos hoy en día es mayor salario, mejores privilegios en el trabajo. Los sindicatos del pasado, repito, era acabar con el empleo a través de la conformación de cooperativas. La visión procedimental, el Estado procedimental, que es la filosofía política que nos habla Sander, que lleva la doctrina liberal al Estado, comienza a ganar cada vez más terreno en lo laboral. Bueno, y llegamos a lo que Michael Sanders denomina como la era progresista. ¿Y qué es la era progresista? Pues que los políticos comienzan a decir, hombre, hay un problema, estamos creciendo industrialmente como el putas, nos está yendo muy bien, pero no estamos compaginando la cuestión de la nacionalidad, la nación estadounidense, con el avance industrial. Incluso Hamilton, ¿qué decía? Que a través del consumo y a través del comercio se iba a formar una nación estadounidense. Pero pues se dio la paradoja, lo que llaman la paradoja de la conexión. ¿Qué es la paradoja de la conexión? Estamos muy conectados por vías, por trenes, por comercio, pero al mismo tiempo no hay comunidad. Y es que hay que diferenciar esa cuestión clara. Una cosa es estar comunicados y otra cosa es tener una comunidad. Y es sencillo, porque la conexión comercial, esta conexión, interconexión comercial entre nodos de trabajo, pues sí genera una cooperación, pero pues la cooperación de mercado no es lo mismo que la colaboración en comunidad. Y es lo que plantea la disyuntiva de algunos teóricos republicanos que todavía existen en el debate político a comienzos del siglo XX. Y es que aquí pues podemos retomar también a otros autores que vieron esta escalada, esta cuestión industrial que genera en la población, como lo es Marx en El Capital, o Thompson cuando habla de la clase obrera inglesa. En Inglaterra se vio que, como menciona Marx, al obrero se le coloca libre de sus medios de producción. ¿Qué es ser libre de sus medios de producción? Que si tú naces en una granja y tienes medios de producción de la granja, tu medio de producción y de subsistencia es la granja, pues tú te quedas viviendo en la granja toda la vida. Te toca vivir para la granja, para el medio de producción,
porque pues al fin de cuentas es también tu medio de subsistencia. Si no manejas tu medio de producción, tu medio de subsistencia, pues te mueres y mueres y se muere tu familia. Te condenas en cierta medida, o pues así se puede ver, a ese medio de producción, te ata. Lo que dicen es que te liberan. El discurso, pues cuando se comenzó a implementar el discurso industrial, el liberal, para traer más gentes a las urbes, para que comenzaran a trabajar para la industria a través de lo que se llama la acumulación originaria, que no es más que la expropiación de tierras, obligando a las personas pues a no tener medios de producción y medios de subsistencia, pues tener que rebuscarse la vida e ir a las ciudades pues a trabajar para las grandes capitales y sus industrias, pues llegas, eres libre, o sea, te liberan del medio de producción, pero pues así como eres libre y como el discurso liberal o imperante dice, eres libre pues para ser multimillonario, pues también eres libre para morirte de hambre, ¿no? No hay modo, si no trabajas para el medio de producción del capital, no el tuyo propio, pues estás condenado. En tu medio de producción tú tenías participación, podías decidir, tenías que decidir sabiamente contigo o con tu grupo de comunitario qué ibas a cosechar, cuándo lo ibas a cosechar y cómo ibas a hacer el proceso y demás. En este caso no tienes injerencia en los medios de producción, no tienes oportunidad para opinar o dar tu vista, bueno, tu vista. Incluso esta visión vertical del trabajo de los medios de producción no cambió hasta los años 60, 70 con el debacle del sistema fordista y las teorías de Taylor, pasando a sistemas de producción asiático como el toyotismo. Entonces, eh, esa horizontalidad, esa verticalidad de los medios de producción generan un desapego por parte del obrero de lo que es la cuestión comunitaria. Está en unas urbes que no conoce a nadie, trabajando en un lugar donde no tiene realmente injerencia, produciendo algo que no es propio de él, que ni sabe a veces qué es, porque también está la especialización de los trabajos, pues no hay un sentido de comunidad. De pronto de cooperación entre trabajadores y eso, pero no es lo mismo una cooperación que una comunidad. Estas preocupaciones desencadenaron en dos visiones que se pueden ver reflejadas en dos principales figuras de la política de comienzos del siglo XX de Estados Unidos, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. Por un lado, este último buscaba la cuestión descentralizadora. ¿Y qué buscaba la visión descentralizadora? Pues crear unos sistemas de democracia dentro de las empresas. Por el otro, Roosevelt buscaba una cuestión nacionalista. El Estado tenía que crecer y las intenciones de apoyar el Estado de las empresas también tenían que crecer a través de incentivos o garrote. Pero dentro de los dos comenzó también a aparecer una tercera vía. Y esta vía, más que buscar cómo cambiar las cuestiones de las empresas, de esa industria que está creciendo y conectarla con la cuestión de la sociedad civil, que es lo que les preocupaba, lo que expusimos al comienzo, que era la preocupación de estos políticos, una tercera visión cambió el método o a quien se observa. Si se observa la relación entre comunidad y el capital y la industria y cómo unirlas, esta otra visión trataba de cambiar al ciudadano, a ese ciudadano que trataban de unir. Decían, no, es que él no es un ciudadano, él es un consumidor. Y lo que debe cualquier política, más que la unión entre el espíritu nacional que muchos de esta tercera vía alegaban como algo metafísico, etéreo, que no sabíamos, lo que teníamos que buscar era que cada quien pues lograra tener la satisfacción personal de consumir lo que pueda, o sea, tener la posibilidad de consumir, de elegir qué quiere consumir y que la misma industria le pueda ofrecer eso. Se forjan así lo que algunos sociólogos después llamarían como las sociedades de consumo. Y fíjense que esta visión no solamente afecta a la cuestión económica, a las industrias, sino también a la organización política. ¿Por qué? Porque se comienza a pensar al ciudadano como este ser racional, el homo economicus. Entonces la política también comienza a tener esa misma cosa. Se aplican mecanismos de democracia directa, como los plebiscitos o las elecciones directas de senadores en el caso estadounidense, y se asume la misma idea. Usted le dan un producto del candidato, usted tiene la información de ese producto, usted tiene la información de ese candidato, entonces usted como un ser racional va a elegir la mejor opción para su nación, el representante que va a decidir las leyes que a usted lo rigen.
Y esto choca automáticamente con la visión republicana, toda vez que, pues, la idea es que participemos todos en la política y no elegir a alguien per se para que tome todas las decisiones que se dan. Y tampoco dirimir cuestiones tan amplias que puede pasar en los plebiscitos cuando se dirimen cuestiones nacionales de gran envergadura, pues con una pregunta corta, pues es difícil porque solamente te dan dos opciones, sí o no. Nada más, no pueden llegar a otros acuerdos o los que llegaron a acuerdos son una clase política que estaba ya desdibujada de la nación. Si antes hablábamos de la solidaridad entre los productores, de tú ayudas al campesino que está ahí en la época colonial, y es lo que para diferentes republicanos, como mencionamos en el primer y segundo video, era la virtud de los medios de producción coloniales que forjaban el carácter. Los medios de producción, acuérdense que antes, como mencionamos en los videos anteriores, no se veían de la manera capitalista hoy en día de este medio de producción me está produciendo más o cambio el medio de producción por otros tipos o tengo que evolucionar o no sé qué o tengo que aumentar mi capital, etcétera. No, en ese momento se miraba los medios de producción, cómo labraba la gente para formarse como ciudadano. El trabajo no como fin, sino como medio para forjar a un ciudadano republicano que sea capaz de dirimir las cuestiones civiles. Entonces, esta cuestión de la cooperación que hablamos anteriormente no es lo mismo que comunidad. Pero entonces hicieron como el intrilingüis ahí y dijeron, no, es que pues, no es cooperación, pero tampoco es comunidad, es solidaridad entre consumidores. Pero pues solidaridad entre consumidores quiere decir que el ciudadano o los ciudadanos se agrupan según unos grupos que consumen ciertos productos específicos. De pronto hay solidaridad entre los golfistas, que consumen un servicio de élite, así como los que de pronto consumen carne en un barrio y tienen como el carnicero y van al carnicero, entonces se ayudan entre sí, se conocen, se van conociendo así entre ellos. Pero eso también genera un esparcimiento y una atomización de la sociedad. En vez de unirnos a una cuestión de nuestra comunidad, independientemente de tus gustos de consumo, pues al fin de cuentas vivimos en el mismo espacio. Entonces, ¿cómo vamos a jugar unas reglas que nos brindan los dos? Ese es el límite de la solidaridad de consumo. El consumo no es igual para todos porque no todos consumimos lo mismo, pero el espacio que habitamos sí es el mismo. Entonces, más que unirnos por las cuestiones que consumimos, debemos unirnos por las cuestiones que nos preocupan como comunidad. Pero bueno, este discurso fue el que comenzó a ganar batalla. Entonces, este discurso trata de decir que lo importante para los consumidores es que se baje el precio o que lo que se brinde esté bien, no de su participación o de su formación. Se abandona así la idea formativa republicana, se abandona así la participación del ciudadano en la vida pública. Se piensa más en satisfacer al consumidor, que la persona vaya a la tienda y diga, puta, hoy el pollo está más barato. Oye, para ellos, para la cuestión empresarial y todo esto que ya comenzaba a dominar esferas políticas y demás y discursos sociales, era lo primordial. Si el precio de la papa está bien y si la papa mejor y me la entregan mejor lavada, pues todo está bien. Sí, no, me vale verga si está quemando por allá el bosque o si el día de ayer aceptaron unas políticas para que X empresa siga contaminando más el río. Pues, no me importa porque pues tengo la papa barata y ahora viene mejor lavada. Esto tiene dos caracteres, esto tiene dos ideologías de por medio, que es la visión utilitarista y la visión voluntarista. La utilitarista es pues es mejor para apoyar, mejor para satisfacer el deseo de uno solo, es también distribuir ese deseo de placer de consumo a los demás. Y la visión voluntarista que dice que pues somos capaces cada uno de nosotros poder satisfacer nuestros deseos siempre y cuando pues laboremos. El cambio de discurso de una economía política para la ciudadanía a una economía de bienestar para el consumidor se vio reflejado principalmente en dos debates. El primer debate, el de los comercios de cadena. Resulta que los comercios de cadena, pues estos grandes productores o compradores al por mayor de diferentes productos para después venderlos más baratos, como en Colombia está
el de uno, estaba el Justo y Bueno, o pues una cadena más grande como Oxxo, pues lo que hace es que vende más barato que una tienda de tenderos. Entonces, pues para muchos eso dañaba la economía local, no solamente por quitarle ganancias al tendero, sino porque el tendero también vendía o ofrecía productos locales del lugar. Y pues hay productos que son similares a esos y más baratos, pero vienen de otros lugares. Pues si no se produce esta cuestión, pues se daña la producción local, si no se compra lo producido. Entonces se comenzaron a hacer ciertos cabildeos, ciertas protestas para generar unas leyes que controlaran a estos comercios de cadena. Así hubo una ley que pues le daba más impuestos a mayor ventas a los comercios de cadena durante los años 30. Pero pues los políticos y diferentes lobbies comenzaron a actuar e impusieron la derogación de estas leyes. Así los comercios de cadena comenzaron a ganar más fuerza. Y el segundo debate donde se ve este cambio es en las leyes antimonopolios. ¿Por qué? Al comienzo, los monopolios se veían malos no solamente por ofrecer un servicio más caro o ser los únicos oferentes de ese servicio y entonces vender la calidad de ese servicio como ellos le diera la gana. Eso es como lo vemos hoy en día, pero antes se miraba ese monopolio como un problema para la civilidad, ya que estos grandes capitales al ofrecer un único producto que una sociedad llega a necesitar, pues tienen mucho poder de acción dentro de esa misma sociedad. Pero el cambio de ese discurso se dio a mediados de los 30 y los 40. Este aspecto es mucho más largo, mucho más complejo y demuestra un poco sobre la política que se tomó principalmente con el New Deal, que vamos a hablar de Theodore Roosevelt, la crisis y después cómo siguió afectando la visión después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando Estados Unidos comienza a consolidarse como un gran hegemón en el mundo. Veremos entonces así en el próximo video cómo el keynesianismo ayuda a esta visión y puede ser el keynesianismo hasta contrario a la visión republicana. Y el keynesianismo plantea hoy una forma de ver la economía que hoy sigue generando debate. La idea de que solamente los técnicos o los sabidos del tema, sabidos entre paréntesis a través de una episteme que le enseñan a lo largo, de una episteme, una metodología que les enseñan a lo largo de una carrera, son los capaces de decidir el destino de un sector tan importante para la sociedad como es el económico.